En el inicio de la pandemia, la información que disponíamos era muy confusa, contradictoria, generada incluso desde las más altas autoridades científicas y sanitarias mundiales. Estábamos desorientados, asustados y al borde del pánico. Decidimos juntarnos, hacer un grupo de WhatsApp y reunirnos semanalmente para informarnos, compartir información veraz, basada en argumentos bien fundados, con análisis cuidadosos para defendernos de propagandas, exageraciones, manipulaciones y difundir a través de los medios posibles dicha información a nuestro entorno. Nos venimos reuniendo desde el 27 de abril de 2020. Hoy se van a cumplir 64 encuentros con el de Nora. El grupo está integrado por argentinos, por españoles, radicados en diferentes ciudades y países, al inicio mayoritariamente médicos y trabajadores de la salud, y luego se fue ampliando a otras disciplinas, y todos aportaron y aportan información y comentarios. En Argentina vimos muy críticamente la difusión de noticias sobre la pandemia. Abundaban y abundan los periodistas poco serios, opinólogos de todo. En un intento de darle más consistencia a la información, los medios masivos sumaron médicos, comunicólogos, autotitulados epidemiólogos, que salvo honrosas excepciones, solo aumentaban la confusión general. Para entorpecer aún más el panorama, la información sobre la pandemia fue teñida por la opción política partidaria, y tanto las autoridades sanitarias, los médicos, los directores de hospitales, los periodistas, sin ni que hablar de los políticos, informan una cosa u otra según cuál sea su opción política. Nuestra tarea no era sencilla. En ese contexto, muchos empezamos a destacar, valorar y difundir las columnas de Nora Bar, donde encontrábamos recopilación de diferente información de las sociedades científicas, los más destacados científicos e instituciones. Y no solo difundimos sus notas entre nosotros, sino que empezamos a buscar en las redes esos nombres o instituciones que Nora nos revelaba. Recuerdo que con Carlos Apesteguía y otros decíamos, tal información la sacó Nora Bar en su columna. Bueno, y ahí la difundíamos. Con la colaboración inicial de Carlos pudimos contactarla y hoy está aquí. Todos hemos visto el currículum de Nora, que no lo voy a repetir, pero sí me interesa resaltar algunos comentarios o dichos de Nora en otros medios. Por ejemplo, los periodistas científicos tenemos un privilegio muy grande al dialogar con las personas que construyen el conocimiento. Y todos los días surge un tema nuevo. Por ello me produce mucha felicidad mi trabajo. Sabemos que la comunidad científica es humana, como cualquier otra, así que hay buenos y malos, santos y villanos, envidia y solidaridad, trabajos brillantes y fraudes. Me manejo con lo que se discute entre los científicos. Pregunto, investigo y trato de contar. Nuestra labor desde aquí es fundamental para fomentar el pensamiento crítico. Las opciones deben estar basadas en argumentos sólidos, las opiniones, porque la información errónea circula con mucha velocidad. La he visto y muchos de nosotros la hemos visto a Nora en el seminario de la ICC, la ciencia ante el COVID, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, participando, exponiendo, coordinando. Y se comporta como una más, con mucha naturalidad y confianza. Razona con un rigor y una metodología que me asombró y me hizo pensar. Nora es una periodista científica y va más allá, es una científica. Ya sé que Nora va a decir que es exagerado, pero bueno. Hay otro aspecto menos conocido de Nora. En su juventud estudió letras en la Facultad de Filosofías y Letras. Y una de sus primeras entrevistas fue a Borges. Nora ha dicho, cuando la ciencia llega a las fronteras tiene mucho de filosofía, de ética, de las preguntas trascendentes que van más allá y que por eso nos atraen a todos. De la misma manera que tiene mucho de poesía, de estética, de relaciones humanas. De hecho, muchos proponen que la ciencia y la literatura tienen modos creativos muy similares. Coordina los cafés científicos de la Academia Nacional de Ciencias Exactas. Y uno de ellos fue con Guillermo Martínez, como invitado, que escribió Borges y las matemáticas. Y al respecto, Nora dijo, Borges abreva mucho en la matemática. Me gustó que Martínez dijera que algunos de los cuentos de Borges tienen un patrón de escritura similar a la demostración de un teorema. Siguen un razonamiento lógico con todos los pasos de la vista hasta llegar a una conclusión.
uno ve cómo se da el ida y vuelta entre la ciencia y el arte. Bueno, todo esto es Nora. Así que con ustedes, Nora, con todos nosotros. Bueno, la verdad muy generosa la presentación. Mucha búsqueda de mis rincones más recónditos. Veo que hicieron una investigación, pero les agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias por estar con ustedes. Siempre es lindo parar un poquito la pelota para pensar, para charlar sobre estos temas y seguir aprendiendo, ¿no? en la conversación, en el diálogo con investigadores, con médicos, con científicos. Así que siempre tomo estas invitaciones como un espacio para pararme a pensar sobre la tarea que hacemos todos los días. Y me propusieron hablar un poco sobre el periodismo en pandemia, y pensé que lo mejor era charlar justamente sobre eso, ¿no? Sobre qué nos dejó la pandemia. Y justamente hace un par de meses, algunas semanas, me invitó la Universidad de Burlingame a escribir un capítulo de un libro que están haciendo de la universidad, con distintos aspectos que tuvieron que ver con la pandemia. A mí me propusieron hacer una reflexión sobre la comunicación en pandemia, el periodismo científico, así que voy a usar un poco de ayuda a memoria a ese texto, que no leerlo, pero sí ayudarlo porque está más o menos ordenado. ¿Cuáles fueron los principales problemas, desafíos, obstáculos? Que los hubo muchísimos durante la pandemia, incluso para los periodistas científicos, que somos los que de alguna manera nos formamos a lo largo de toda nuestra carrera para enfrentar estos momentos, pero nunca pensamos que íbamos a tener que poner en juego nuestras destrezas, nuestro enfrentamiento, con tal intensidad y tan al extremo como en esta pandemia, porque si siempre estamos atentos a analizar la información, a tratar de confrontar con distintas fuentes para asegurarnos de que no haya sesgos, de que los estudios estén bien diseñados. Nos fijamos mucho en qué cosas nosotros damos a conocer, porque sabemos que, a diferencia de otras áreas del periodismo, por supuesto que todas hay que practicarlas con la mayor responsabilidad, pero si uno se equivoca sobre los metros cuadrados de un parque, o sobre si hicieron tantos metros cuadrados de veredas o tantos otros, bueno, no pasa mucho, ¿no? Digamos, es una equivocación que por supuesto hay que tratar de evitarla, pero no va a llevar a ningún problema. En cambio, si uno se equivoca con una información en ciencia, y particularmente en salud, o en la ciencia que respalda a las recomendaciones de salud, como ocurrió en la pandemia, bueno, allí las consecuencias pasan a mayores, ¿no? Y esto que digo, nosotros muchas veces decimos una información mal dada puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Lo vimos dramáticamente ilustrado en la realidad durante la pandemia, cuando 3 días después de que una locutora / periodista, ella se llama periodista, aunque la tarea que hace dista de los estándares éticos que debería observar como periodista, pero después de que una animadora, digamos, de televisión tomó un líquido amarillento frente a las cámaras diciendo que era hidróxido de cloro, y que ella se cuidaba así, prevenía así el COVID, o la COVID, como queramos llamarla, como decía, 3 días después hubo la noticia del fallecimiento de un chiquito al que sus padres le habían dado esta sustancia justamente
para prevenir la enfermedad, ¿no? Así que, lejos de ser un hipérbole o algo así muy exagerado, se cumplió el peor caso de lo que puede ocurrir con una información sesgada, errónea, irresponsable con respecto a la salud. Este es el extremo, pero de allí para adelante, digamos, se pueden producir una cantidad de consecuencias indeseables cuando no se ejerce el periodismo científico o el periodismo en salud con la responsabilidad y con la precisión y con, como digo, respetando todas las normas que nosotros mismos nos imponemos para justamente disminuir al máximo la cantidad de errores posibles. Sabemos que somos falibles, sabemos que nos podemos equivocar, pero tratamos, de la misma manera que ocurre en el sistema científico, de tener una red, digamos, de contención para que esos errores que podemos hacer individualmente, porque somos falibles, porque podemos interpretar mal resultados, podemos carecer de cierta información, se disminuyan al máximo posible, ¿no? La verdad es que estos 18 meses de pandemia fueron enormemente exigentes para todos, incluidos los periodistas. Por supuesto que los médicos, los investigadores estuvieron al frente en la primera línea de batalla, pero la misma incertidumbre que ustedes acaban de describir cuando llegó la pandemia, y que alguna vez me describió una médica brasilera que estuvo al frente de la respuesta contra el Zika, otro virus también desconocido para nuestro continente, y que pronto después de llegar y de comenzar a propagarse, tuvo como consecuencia una epidemia, un brote de microcefalia. Siempre me acuerdo que cuando me tocó entrevistarla, me dijo, cuando yo llegué a ese hospital, que era el primero que estaba viendo 10 o más nacimientos con microcefalia, por ahí por semana o por quincena, y vi la cara de esos médicos, de esas obstetras, de esas enfermeras, la cara de desesperación, de angustia ante algo que no conocían y no entendían, fue realmente abrumador, ¿no? Y yo me acordaba mucho de eso que me había contado ella, porque de alguna manera fue un poco lo que vivimos todos cuando llegó, a pesar de que teníamos noticias de la pandemia que llegaban desde Europa y desde China, cuando llegó a este continente y en particular a la Argentina. O sea, todavía quedaban una enormidad de preguntas sin responder, rápidamente se había secuenciado el virus, pero claro, había una cantidad enorme de preguntas, tanto en la biología del virus como en la progresión de la pandemia, que como todos hoy sabemos y comprobamos y nos convencimos absolutamente, tenía no solo aristas médicas, biológicas, químicas, sino también sociales, económicas. O sea, es un hecho en el que intervenían una cantidad de factores, y de hecho se sabe hoy que la propagación del virus dependía no solamente de la biología del virus, sino también de... Así que tanto como la biología del virus incidía también incidían nuestros comportamientos, nuestra resiliencia, nuestra capacidad de entender y de comunicar todo lo que se sabía sobre el virus y las recomendaciones. Así que, si yo tuviera que sintetizar, digamos, voy a elegir algunos de los problemas más sobresalientes o los desafíos más exigentes con los que tuvimos que vernos. Uno de ellos fue, y lo definió muy rápido, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dijo que al mismo tiempo en que se había desatado una pandemia, se había desatado una infodemia, ¿no? Y fue la palabra
que más se repitió durante la primera parte del año, porque súbitamente las redes sociales se llenaron de personas que adquirían el lenguaje científico para dar todo tipo de recomendaciones, hablar sobre hallazgos y dar su propia versión del conocimiento que se había reunido hasta el momento, aunque no tuvieran ningún tipo de preparación para interpretar los datos. O sea, hubo datos en cantidades inimaginables, pero había que interpretarlos. Y todos sabemos que por más que tengamos muchos datos y muchos números, esos números se pueden interpretar de muchas maneras diferentes y sacar conclusiones muy diferentes de acuerdo al contexto teórico e instrumental que se dé, ¿no es cierto? En mayo de 2021 hubo una agencia de relaciones públicas de Londres que les propuso a estos íconos de la modernidad que se llaman los influencers, pagarles para proporcionar mensajes a pedido de un cliente. No se decía de cuál cliente ni nada, ¿no? Pero les enviaba un documento sobre lo que tenía que decir acerca de las vacunas de Pfizer-BioNTech, en qué lugares, en qué plataformas y qué tenían que decir. Y lo que tenían que decir eran cosas falsas negativas contra esta vacuna. Esto se publicó en una nota del New York Times. Es una investigación del periodista norteamericano Max Fisher, y en el artículo él menciona que florecen las empresas turbias que interfieren en elecciones y fomentan falsedades a pedido de los clientes. El negocio es un boom, dice uno de los entrevistados, ¿no? Y el resultado es un auge acelerado de las teorías conspirativas polarizadoras, las falsas agrupaciones de ciudadanos y las, entre comillas, sensaciones de la gente prefabricadas, todos factores que deterioran aún más nuestra comprensión compartida de la realidad. Esto lo comento porque parece más digno de una trama de estas películas o series que uno ve en Netflix, ¿no es cierto?, de espías, de intriga, de suspenso, y sin embargo son las realidades como que nos tuvimos que encontrar los periodistas, y particularmente los periodistas científicos, para informar sobre las informaciones que nos llegaban a ritmo de vértigo durante 24 horas, los 7 días de la semana, desde que el 30 de diciembre se informó que había pacientes con con un síndrome respiratorio agudo, grave, de origen desconocido, que resultó ser el SARS-CoV-2, ¿no? Además, las informaciones empezaron a tener características inusuales o que se apartaban de lo acostumbrado, por lo menos en el ámbito de la ciencia, ¿no? Los equipos de investigación y las compañías que desarrollaban fármacos daban a conocer las informaciones primero por Twitter, en lugar de utilizar los habituales canales de comunicación, ¿no? De hecho, por ejemplo, los estudios de la vacuna Sputnik la Sputnik V, se dieron a conocer rápidamente en Twitter. Las de Pfizer se dieron a conocer primero por comunicados de la empresa. Había equipos de televisión, periodística, de todo tipo en los laboratorios esperando informaciones. Los diarios, la televisión y las radios estuvieron casi con un único tema durante muchísimos meses, ¿no? Las alternativas de la pandemia. Y entonces, de ser un tema que estaba en el patio trasero de los medios de comunicación, los temas de salud, los temas de ciencia, de investigación, empezaron a estar en el centro como digo, de los canales de TV, de las radios, de los diarios. Los diarios cambiaron su diagramación para poner en la primera parte del diario
las noticias sobre la pandemia. Y entonces eso, para lo que, digamos, normalmente los medios, o no tienen ningún periodista especializado, o muy poquitos, resulta que empezaron a poner a todos sus planteles, lo mismo que los canales de televisión, los programas de radio, a hablar sobre estos temas, aunque no tenían mucha noción de cómo se estudiaba un fármaco, cómo se hacía un ensayo clínico, qué querían decir los resultados de fase 1, fase 2 o fase 3, no leían la letra chica de los estudios, bueno, tuvieron que hacer interpretación de números, porcentajes, estadística, tampoco conocían a los referentes en cada campo, ¿no es cierto? Así que les daba lo mismo llamar a un neurólogo que pontificaba sobre la pandemia, a un economista. Me acuerdo que en el día del infectólogo, un infectólogo puso en son de chiste, en Twitter puso: feliz día a todos los economistas, cardiólogos, neurocientíficos, y etcétera, que hablan sobre la pandemia, porque si bien muchos se reconvirtieron y hubo bioquímicos que empezaron a seguir de cerca la pandemia e hicieron aportes enormes, hubo virólogos que se dedicaban a la ciencia básica e hicieron aportes enormes, hubo biofísicos, especialistas en simulación, que se pusieron a estudiar y en 2 o 3 meses empezaron a hacer unos aportes increíbles y muy valiosos. También hubo una cantidad de gente que sin hacer ningún estudio detenido, y además incluso careciendo de los elementos como para poder interpretar, como decía, toda esa información, empezaron a dar consejos, y en los medios de comunicación se tomaron como los pontífices que tenían, entre comillas, la verdad sobre lo que estaba pasando con los testeos, si había que testear más o menos, si había que testear sintomáticos o asintomáticos, en fin. El lío, para usar una palabra del Papa, el lío fue tan grande que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud se pudo mantener alejada de las controversias, y los periodistas tuvimos que rápidamente recurrir a esta red de contención que decía, para orientarnos en la dirección correcta, ¿no? Esta red de contención que nos permite, desde los colegas hasta los referentes en cada área, hasta el diálogo con muchas fuentes al mismo tiempo para averiguar las opiniones de cada uno, para aclarar, esclarecer qué querían decir los resultados de cada estudio, de cada información que se iba a decir, ¿no? Que se iba a dar a conocer. Uno de los problemas que notamos muy rápido y advertimos muy pronto fue que de un día a otro cayó en desuso la regla que en épocas normales rige la circulación del conocimiento científico, y es que cada trabajo tiene que primero pasar por la revisión por pares, ¿no? Para los periodistas científicos eso es como un sello de calidad. Cuando yo empecé a trabajar, nosotros se suponía que no se publicaba nada en un medio masivo, o sea, para legos, hasta que no hubiera pasado la revisión por pares, porque si bien eso no era definitivo, por lo menos era un primer reaseguro de que ese estudio había sido bien diseñado y que sus resultados eran en principio consistentes y atendibles, ¿no? Bueno, el tema es que de repente ya con el asunto de que las revistas científicas se pusieron de acuerdo, muchas de ellas, ¿no? Que es digamos, las más importantes, dijeron, bueno, vamos a levantar nuestros muros de pago, vamos a dejar de embargar nuestras noticias para que circule rápidamente conocimiento que puede ayudar al control de la
la verdad es que se avanzó de manera tal que cualquier equipo que hiciera un trabajo podía ponerlo en un su preprint antes de que lo hubiera analizado el resto de la comunidad científica, y de ahí, antes de, como digo, de recibir el ida y vuelta de los colegas, inmediatamente pasaba un medio de comunicación y se difundía por todas partes, ¿no? Ya el 28 de abril, una periodista especializada y además investigadora decía: la mala ciencia es muy parecida a un virus, empieza pequeña, pero si se comparte suficiente cantidad de veces, puede llevar a la disrupción global. Y un poco pasó eso, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, a veces una simple nota de opinión, una hipótesis, ni siquiera una recomendación, ¿no?, empezaba a difundirse como si fuera el resultado de un ensayo clínico, y en una semana el ministro de Salud de un país estaba recomendando, por ejemplo, que no se tomara ibuprofeno, ¿no es cierto? Y los médicos seguían ese consejo, después la OMS retrocedía. La verdad es que se sembró la confusión y la gente lega, o sea, el resto de la sociedad que no tenía... e incluso bueno, nos pasaba a los periodistas, incluso les pasaba también a algunos médicos, quedaban perplejos, porque no se sabía muy bien en qué dirección ir, ¿no es cierto? Es lo que pasó con la famosa, ya creo que va a quedar para los anales de la historia de la medicina, el ensayo del virólogo francés Didier Raoult, que hasta ese momento era célebre en Francia, ¿no?, uno de los principales en la lucha contra la malaria. Él hizo un estudio sobre la hidroxicloroquina en 20 personas, más o menos. Nadie sabe cuál fue el criterio para incluir o exceptuar del grupo que recibía la sustancia activa a los sujetos de investigación. A los 2 días de terminado el estudio estaba publicado y decía nada menos que quien no administraba hidroxicloroquina a los enfermos, gravemente enfermos, estaba haciendo una inmoralidad, ¿no? Incluso un poquito más tarde, en mayo, llegó a decir que la epidemia de COVID-19, este propio Didier Raoult, estaba en vías de desaparecer. Bueno, todos ustedes saben cómo terminó esa historia, así que no los voy a cansar con algo que ya conocen, pero el estudio Solidarity demostró muy rápido que la hidroxicloroquina no solo no hacía bien, sino que hasta podía hacer mal. Se suspendió incluso la rama de la hidroxicloroquina, pero bastó para que la recomendaran presidentes, médicos, para que mucha gente que no está en el tema y no se detiene un poquitito a ver si lo que están diciendo es sostenible, lo tomó como una recomendación que había que seguir al pie de la letra, ¿no? Cualquier periodista científico bien formado sabe que no es prudente tomar decisiones basadas en un solo estudio. Pero, y peor si los resultados son tan endebles como estos, inmediatamente fueron atacados, ¿no? Pero la dinámica de la pandemia y la competencia por titulares que atrajeran al público, sumado a que había que llenar páginas y páginas y minutos en los medios de comunicación, y todo el mundo quería opinar, desde los modelos hasta los deportistas, los economistas, los nanotecnólogos, los políticos, todo el mundo tenía una opinión sobre cuestiones técnicas, ¿no? En busca de 15 minutos de fama, bueno, fue un caos. Ahí uno de los problemas principales, digamos, fue saber dilucidar quiénes eran realmente los expertos en materia de la pandemia, ¿no? Una de las voces que sobresalió mucho a lo largo de la pandemia, porque realmente muchas de sus conclusiones y de sus análisis, a pesar de que no tenían nada que ver con el campo de la medicina,
es la de Tomás Puello, un experto en software de Estados Unidos, pero un experto en analizar problemas, ¿no? Y entre muchas otras, como por ejemplo un científico israelí que el 24 de abril de 2020 dijo que la pandemia iba a desaparecer en 70 días. Con esto quiero decirles que se podía escuchar cualquier cosa, y los medios de comunicación se hacían cargo de cualquier cosa y ponían cualquier cosa, porque daban a conocer opiniones que, como estaban teñidas de esa jerga científica, parecían muy académicas, muy doctorales, ¿no? Pero bueno, este ingeniero en sistemas digitales, Tomás Puello, que hizo varias propuestas que fueron reproducidas digamos, por millones de personas, y realmente, así, vistas a la distancia, resultaron muy acertadas. No hace mucho publicó un artículo donde dice cuáles fueron los problemas que hicieron que la mayoría de los países de Occidente fallaran en contener los brotes, ¿no? Y ahí menciona un montón digamos, 25 problemas que en particular achacan los gobiernos occidentales, ¿no? Porque China, por una serie de condiciones que allá se dieron, realmente logró, así como surgió, logró apagar el brote rápidamente y volver a la normalidad mucho más rápido, ¿no? Lo mismo con otros países orientales. Pero no pasó lo mismo aquí en Occidente. Y él hace un análisis de por qué en países, y especialmente los del primer mundo, no se pudo hacer eso, ¿no? Y bueno, hace un punteo de todos ellos, ¿no es cierto? Y dice que ya a principios del año 2020 se conocían muchas de las medidas que podían ayudar a aplastar los brotes y a contener la pandemia, pero no se implementaron, ¿no? Pero entre los errores que él menciona, a mí en particular me interesó uno principalmente, ¿no? Porque se puede aplicar a los gobiernos, pero también a los periodistas y a los encargados de la comunicación. Y fue no saber a quién consultar. Porque, claro, había tantos expertos, ¿no es cierto?, dando vuelta, tantos expertos, entre comillas, que a veces es difícil saber quiénes son los expertos, ¿no? Se pueden tomar el número de citas, su jerarquía. Hubo premios Nobel, como Luc Montagnier, que salió diciendo barbaridades. Grandes virólogos que en otros momentos uno hubiera tomado como referentes, ¿no es cierto? Pero bueno, realmente no le apuntaron en esta pandemia, ¿no? Y entonces él dice algo muy sencillo, ¿no? ¿En qué científicos tenemos que contar? La respuesta corta es, según Puello, y es un poco lo que de alguna manera, tal vez sin darnos cuenta, lo hice yo por mi parte y otros colegas, es fijarse en cuántas de sus predicciones habían resultado correctas, ¿no? Y ver si se disculpaban cuando se equivocaban, y tener en cuenta que la idea de confianza no implica un todo nada, que todos podemos equivocarnos y que siempre, nadie acierta siempre, y es importante tener esa red de contención, digamos, y tratar de siempre, en cada una de nuestras notas, en estos temas, y más cuando a veces la mitad de la biblioteca señalaba en una dirección y la mitad en otra, hay que consultar a muchas personas y no a una sola, ¿no? Porque nadie es dueño de la verdad, y más en momentos de incertidumbre. Otro problema, así un desafío, fue que uno siempre escuchó a lo largo de todos estos meses gente que lanzaba alaridos en las redes sociales y decía, queremos datos, no opiniones, ¿no? Como si las cifras fueran unívocas, indiscutibles, ¿no? Y en realidad lo que vimos es que se puede mentir muy bien con cifras, ¿no? Y ese fue un obstáculo que a veces parecía casi insalvable en materia de comunicación, ¿no? De hecho,
hasta los panelistas de Chimento, los modelos, las celebridades de la prensa amarilla, todos usaban y lanzaban números por doquier para respaldar opiniones que a veces no estaban bien fundadas, ¿no? Y, por ejemplo, un error omnipresente fue la dificultad para entender el concepto de exponencialidad, que es muy contraintuitivo, ¿no? Uno ve que empiezan los casos de a poquito, pero claro, es de a poquito hasta que empieza a ser de a mucho, ¿no? Y muchos, incluso hubo funcionarios que decían, bueno, como son poquitos no va a pasar nada, pero esto es el cuento del granito de arroz en el tablero de ajedrez, ¿no? Primero es un granito, después 2, después 4, después 8, y eso hizo que no se tomaran medidas a veces lo suficientemente tempranas como para evitar la progresión del contagio, ¿no? Pero hubo muchos errores en materia de números en los medios de comunicación. Por ejemplo, el célebre cherry picking, ¿no? Elegir los datos que sustentan una hipótesis y excluir los que la refutan, sacar conclusiones de un conjunto de datos incompletos porque sobrevivieron a un criterio de selección, lo que se llama el sesgo del sobreviviente, ¿no? La falacia del jugador, creer equivocadamente que porque algo ocurrió mucho, tendrá menos posibilidades de suceder en el futuro. Y otro que también detectamos es esta paradoja de Simpson, ¿no? que es cuando se detecta una tendencia en algunos conjuntos de datos, pero que desaparece o se revierte al combinarlo. O sea, como periodistas científicos tuvimos que estar muy atentos a estas falacias estadísticas, ¿no es cierto? Y estar preparados y consultar, cuando no nos alcanzaba nuestra propia preparación, con realmente bioestadísticos, con personas que tuvieran entrenamiento en el análisis de números para que nos ayudaran ¿cómo se llama?, a sacar conclusiones, ¿no? Hay un video que hace un escritor y cineasta británico que se llama Tim Harford, que dice que cuando uno analiza cifras, lo primero que tiene que hacer es mantener la calma, porque hay que saber que cuando usamos cifras, vienen envueltas en un paquete emocional, ¿no? Y entonces nos van a dar miedo, nos van a causar confusión, nos van a dar como para ponernos exageradamente alegres. Entonces esto tenemos que tenerlo muy en cuenta para ver cómo comunicamos nuestras noticias, ¿no? Y segundo, recordar el contexto, ¿no? ¿Qué evidencia hay para respaldar las cifras? ¿Cómo se comparan estos números con otros? ¿No es cierto? Bueno, todo eso tuvimos que ponerlo en práctica en la pandemia, y muchas veces, como digo, quienes no están entrenados en el manejo de estos temas, a veces lo olvidan y se confunden con números que se lanzan así. A veces inocentemente se comete el error y a veces se comete a sabiendas, ¿no? Para dar a entender algo que realmente no es lo que dicen o lo que reflejan, ¿no? Y otro tema vital fue cómo comunicar la incertidumbre, un poco lo que decían al principio de la charla, ¿no? En marzo de 2020 lo ignorábamos casi todo, ¿no? No sabíamos si el virus se mantenía flotando en el aire o no, que es un malentendido que se mantuvo durante más de 10 meses, más, como un año, ¿no? Si los barbijos eran útiles o no, si los chicos se contagiaban o no, si los programas de rastreo o no eran útiles, ¿no? Y bueno, había que comunicar igual, aunque no hubiera evidencia sólida disponible, ¿no? Pero esto llevó a muchísimas confusiones. Sí, yo siempre repito cuando me piden que dé una charla sobre estos temas, una frase que se atribuye a un astrofísico y escritor canadiense, Hubert Reeves,
él decía, no debemos caer en la infantilización divulgadora de pregonar el triunfalismo científico como si la ciencia tuviera respuesta para todo. Hacerse adulto es aprender a vivir con la duda y la incertidumbre. Pero el tema es cómo incluir la duda y la incertidumbre en los diarios, los programas de radio, la televisión, ¿no es cierto? Una vez en la redacción yo dije, bueno, pero ustedes quieren certezas, y todavía no se sabe. Le digo, en la ciencia predominan los grises, le dije a un colega, secretario de redacción, y me dijo, bueno, pero los diarios se escriben en blanco y negro. Así que hay que acomodar los grises y poder expresarlo de la mejor manera en las letras de molde y en los medios que nos da lo digital, la televisión, los programas, ¿no? Hace años que la gente que investiga en la comunicación de la incertidumbre sabe que por un lado están los hechos y por el otro las emociones, las sensaciones y las conclusiones. Estamos muy asustados por cosas que suponen poco riesgo y poco por otras que sí nos amenazan. Y lo mismo pasó durante la pandemia, ¿no es cierto? Así que realmente no bastan las cifras, porque, por ejemplo, sabemos que en 2018 hubo 7.200 muertes por accidentes de tránsito y 500 en accidentes aéreos. Pero bueno, todo el mundo tiene más miedo de subirse a un avión que de subirse a un auto o a un bus, ¿no? Así que no basta con esgrimir las cifras. Hay que entretejer, digamos, en las historias que hacemos una buena comunicación de la incertidumbre. ¿Y cómo? Bueno, los consejos que se dan incluyen utilizar la especulación responsable, reconocer que hay cosas que no se saben, que hay que seguir investigando, compartir estos dilemas con nuestro público, aceptar que es lógico sentir temor, no aterrorizar, pero tampoco ser displicentes, ¿no es cierto?, acerca de los riesgos que se enfrentan, ser honestos acerca de lo que se sabe y lo que no se sabe, siempre preguntar a expertos independientes acerca de la calidad de la evidencia que uno tiene disponible, bueno, no asustar de más, y siempre ofrecer una salida, ¿no? Porque si no lo que uno promueve es la resignación. Total, de algo hay que morirse, bueno, ya está, no puedo hacer nada, ¿no? Así que realmente esto fue uno de los desafíos importantes en materia ¿no? En medio de este alud informativo fue imperioso recordar que la ciencia avanza sobre la base de consensos y evidencias, no de opiniones individuales o intuiciones, ¿no?, de uno u otro científico. Y aunque todos estemos ávidos de poder dar noticias y primicias espectaculares, tenemos que saber que en general debemos ser muy escépticos acerca de las promesas enfáticas y las pócimas milagrosas, las novedades sorprendentes, que las hubo cualquier cantidad, desde que se más o menos se prometía que íbamos a encontrar el remedio para los cuadros graves, la terapia para los cuadros graves de coronavirus en el plasma de recuperados, después no resultó. Bueno, la ivermectina estuvo rodeada de toda una fer en la que se prometía, y de hecho se la sigue recetando sin ningún tipo de evidencia. Así que es en este mundo, digamos, de fake news o falsas verdades, donde se recorta la función del periodismo, del periodismo científico en particular, para hacer posible la toma de decisiones informadas, pero no solo para eso, también para facilitar el diálogo entre los científicos y la sociedad, entre los científicos y los científicos de distintas disciplinas, ¿no es cierto?, entre los científicos y los médicos,
para contribuir a desarrollar un pensamiento crítico, y para afianzar códigos de conducta y honestidad intelectual en la discusión de ideas, ¿no? Creo que en eso nosotros tenemos una función y bueno, esta pandemia nos puso a prueba para que la practicáramos en momentos en que era muy difícil, como digo, por esta confusión informativa. Y para terminar, voy a recordar los consejos que dio Tomás Eloy Martínez en su decálogo. Él hizo un decálogo para el buen periodismo, todos, pero sí algunos que me parece que se aplican a todos, pero a los periodistas científicos muy en particular, ¿no? Él dice, no hay que escribir una sola palabra de la que no esté seguro, ni dar una sola información de la que no se tenga plena certeza. Trabajar con los archivos siempre a mano, verificando cada dato y estableciendo con claridad el sentido de cada palabra que se escribe. Evitar el riesgo de servir como vehículo de intereses de grupos públicos o privados. No publicar boletines de prensa sin verificarlos, y recordar que el periodismo es, ante todo, un acto de servicio, es ponerse en el lugar del otro, comprender lo otro y a veces ser otro. Bueno, y con esto no quiero extenderme más para no aburrir, y quedo a disposición si quieren que hagamos alguna pequeña conversación o hay preguntas, les interesa que explique más sobre algún tema en especial. Bueno, evidentemente, nada, la presentación mía me quedaba corto, porque lo que ha demostrado es una solvencia total y yo me quiero informar con vos y nada más. Pero bueno, les aviso a todos que Nora a las 17:45 se tiene que retirar, así que tenemos 20 minutos, 25 minutos para poderle exprimir un poco más y preguntarle si tienen preguntas o comentarios para hacer, que se vayan anotando. Bueno, la coordinación lo va a hacer Fernando Silva Nieto, de los turnos y las preguntas. Y lo vamos a ayudar. Así que si se van anotando, le damos la palabra. Fernando, ¿estás ahí? Norma, estás levantando la mano. Habla, pon el micrófono, por favor. Ahí está. Ahí está. No lograba ubicarlo. Bueno, no, lo que le quería preguntar a Nora es qué piensa de la información que se dio a través de medios oficiales. Ejemplo, el comienzo de la pandemia, cuando el ministro de Salud comentó que acá no llegaría, número 1. Número 2, ¿qué piensa de las frecuentes extensiones de la cuarentena que nos llevaron a esta cuarentena tan larga que tuvimos en la Argentina? Y muchas veces la verdad es que yo no entendí las razones. Obviamente sí, entiendo que hay que tener cuidado, entiendo que hay que vacunarse, de hecho lo estoy, pero es como que siento que ahí hubo fallas. ¿Qué es lo que piensa Nora al respecto? Bueno, no recuerdo la comunicación oficial. Esto del ministro, bueno, fue una opinión hecha así al pasar, un poco basándose en la epidemia del SARS-CoV-1. No fue estrictamente una comunicación oficial, pero la comunicación oficial igual para mí fue uno de los peores aspectos de la pandemia, porque la comunicación no solamente comunica cosas que ocurren para que las conozca mucha gente, la comunicación también produce cosas. Por ejemplo, hoy mismo, el jefe de gabinete dijo, estamos transitando el fin de la pandemia. A mí no me parece muy cauto y muy adecuado decir que estamos transitando el fin de la pandemia, más allá de que sea el
el anhelo de todos, ¿no? Y de todas. Pero realmente decir que estamos en el fin de la pandemia cuando todavía hay países, de hecho Chile, por ejemplo, que estaba con muy bajitos casos, hoy la tapa del Mercurio de Chile trae que subieron los casos en 11 jurisdicciones. O sea, que estén bajitos los casos, que es maravilloso cómo bajaron. De hecho, estaba mirando acá, por ejemplo, los confirmados del día 1837 y fallecidos del día 61. Es extraordinario, Exacto. la verdad, lo que están haciendo las vacunas, ¿no? Pero no me parece, una buena comunicación decir que estamos acercándonos al fin de la pandemia. O sea, como digo, más allá de que, o sea, mientras haya países en el mundo que todavía no empezaron a vacunar, Exacto. no estamos en el fin de la pandemia. Y además, aunque entremos en la post-pandemia, vamos a estar en una endemia, porque el virus no va a desaparecer del todo, va a estar por unos años. Entonces, decir estamos en el fin de la pandemia significa que todos pensemos, ay, volvemos a 2019 y estamos fenómenos. Entonces, la comunicación, ese fue un ejemplo, pero en general me parece que adoleció de una cantidad de errores tremendos. No estoy de acuerdo con que haya sido la cuarentena más larga del mundo. Hubo países que tuvieron cuarentena durante muchísimos meses, estrictísima, ¿no? Lo que pasa es que también eso fue una falla de comunicación, porque la verdad es que la mayor parte del país tenía una cantidad de actividades libres totales, pero se seguía diciendo cuarentena, cuando en realidad no existía esa cuarentena estricta. Entonces, un poco fue un argumento que se utilizó por esta célebre grieta, ¿no es cierto? La tomaron en los medios de comunicación, la cuarentena más larga del mundo. Lo que sí, hubo muchísimo tiempo escuelas cerradas, pero también en otros países. No hay que pensar que en otros países no ocurrió. En Estados Unidos hubo muchísimos meses de escuelas cerradas. Así que yo creo que, mi opinión, yo sé que es un tema muy discutible y muy discutido, pero si así tuvimos 114.000 muertos, ¿qué hubiera pasado si se hubiera dejado todo abierto sin vacunas, ¿no? Bueno, exactamente. En realidad a lo que yo me refería no es que haya sido, se planteó con la cuarentena más larga del mundo por opositores al gobierno, lo cual a mí no me preocupa. Lo que sí no me preocupa en este aspecto. Lo que sí me preocupa es cuál fue la comunicación oficial, digamos, en relación con lo que estabas hablando acerca del periodismo, con lo cual yo acuerdo plenamente con lo que dijiste. Lo que no acuerdo es cómo se manejó la comunicación oficial, y lo único que haces es acabas de coincidir conmigo. Muy mal, para mí muy mal. Bueno, a eso iba, que en realidad el periodismo científico y la comunicación oficial tendrían que ir de algún modo de la mano, por decirlo de alguna forma. Además, hubo errores en la estrategia oficial, lamentablemente, ¿no? Tal vez algunos dirán, bueno, se hizo lo que se pudo. Para mí hubo un talón de Aquiles en la estrategia oficial, que fue la falta de comunicación y de escucha para científicos que no son del área de la medicina. Desde el Ministerio de Salud de la Nación no se escuchó, por ejemplo, cuando investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas decían que había que testear asintomáticos, cuando todavía había pocos casos asintomáticos. Y realmente hoy se sabe que el 80 o el 70% de la pandemia fue impulsada por asintomáticos o personas que tenían muy pocos síntomas. De hecho, aquel brote en Villa Azul se desató a partir de un grupo de chicos que jugaban a la pelota. O sea, muy mal no se deberían sentir, ¿no? Sin embargo, nunca se aceptó eso, siempre se pidió que se testeara a los sintomáticos. Y bueno, por nombrar una de las cosas, ¿no es cierto? Pero creo que en materia de comunicación, la verdad que no fue feliz, no fue feliz.
Bueno, acuerdo plenamente, gracias. Levantó la mano Daniel Cunir y Juan Nava. Y no sé si alguien más. Daniel. Ya se va a preparar. Habría que silenciar a Moisés. Silenciar si se puede. a Moisés Luis Yur, que no sé quién es. Por medios no violentos. Ya está, ya está. Daniel. Estás silenciado, Daniel. Daniel, podés abrir tu micrófono. Lo habría abierto, pero se cerró por No, sí, yo cerré a todos. Yo cerré a todos. Las fuerzas del mal me lo apagaron. Me preocupa que estemos discutiendo tanto cómo se comunicó el gobierno o el sistema de salud, cuando a mí me parece muy central lo que plantea Tomás Puello, no porque él sepa de epidemiología, pero me parece que es una aproximación inteligente a entender por qué en Oriente tantos países y otros de Occidente no tienen casos y otros países como el nuestro, como la Argentina, como Estados Unidos, como en general los países de Occidente, pero no todos los países de Occidente, tuvieron millones de casos y millones de muertos, ¿no? O sea, que Estados Unidos tenga 650.000 conocidos o 600 tantos mil muertes reconocidos, es monstruoso, así como los 114.000 que hay en la Argentina. Y creo que la discusión pasa por pensar juntos qué es lo que nosotros no hacemos y qué hay que hacer. Y no creo que sea una ciencia oculta, ni como dicen los yanquis, digamos, de rocket science, sí. ¿no? Entonces creo que esta es la parte que yo invitaría a que nosotros nos demos cuenta cuando estamos haciendo pis afuera del lugar y que pensáramos concretamente en cuáles son esos factores, más que decir, bueno, ¿qué es lo que hizo mal fulano y mengano? A mí, un amigo mío está recibiendo una novia que tiene en Buenos Aires, la está recibiendo en el Kennedy mañana, y no hay ningún control, no hay ningún control acá de qué va a hacer, si va a ser la cuarentena, si no la va a hacer, cuál va a ser el resultado del test que va a tener. Hay una serie de cosas que no hacemos, ni queremos hacer, ni queremos denunciar, y que hay que hacerlas para parar esto. Y cada vez, cuanto más tiempo pase y se transforme en endémico, más mutaciones va a haber, y más casos, más riesgo hay de que se desencadene algo que sea muy dificultoso de parar y muy costoso parar. Entonces me gustaría saber, Nora, ¿cuáles son tus opiniones con respecto, no a lo que dice Puello en particular, pero a la idea de pensar lo que tiene diferente Occidente o lo que tienen diferente los países que no han logrado controlar inteligentemente la pandemia y que por lo tanto le sale mucho más caro, porque es, digamos, lo que Suecia demostró. Claro, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? Pero no es solamente Puello el que lo dice. Hay un físico que fundó una organización que se llama endcovid.org, que se llama Janier Barjam, que él viene estudiando las epidemias desde hace 15 años y su potencialidad de convertirse en pandemias por los vuelos aéreos, estudia cómo es toda la... Y realmente esta se difundió por los vuelos, porque las principales ciudades que empezaron a irradiar el virus fueron justamente las grandes capitales, ¿no? Nueva York, París, Madrid, Barcelona, las ciudades, Buenos Aires, que recibían gran flujo de viajeros. Así que la verdad que ellos hicieron un análisis de por qué
hubo ciertos países que lograron tener poquísima mortalidad y otros que no pudieron, incluso, digamos, nuestro triunfo es que no se saturó el sistema de salud, pero con muchos muertos. Y como muchos países del hemisferio occidental, ¿no? Y realmente la diferencia es esa, que en unos países se buscó aplastar la curva, o sea, se tomaron todas las medidas necesarias, todo lo estrictas que fuera necesario, por poco tiempo, antes de liberar, y con eso pudieron volver a la normalidad muy rápido, es lo que pasó con Nueva Zelanda, y fueron países de distintos signos ideológicos, porque estaba Nueva Zelanda, Australia, que no son países de izquierda ni mucho menos, y adoptaron esta estrategia y pudieron volver muy rápido a la normalidad, y sin embargo, en Occidente, hay quienes dicen, bueno, en Occidente eso no se puede hacer porque es otra mentalidad, es otro sistema político, en fin. Pero al final nos salió más caro, porque tuvimos los muertos y tardamos mucho más realmente en poder retomar las actividades económicas y todo. Así que si uno lo mira para atrás, da toda la impresión de que realmente no es que ganamos con esta estrategia gradualista. Hay quienes dicen que, bueno, que nuestra cultura no nos permitía exigir a la gente que se quedara, porque hay que ver que, por ejemplo, en China, en Corea, a la gente en los lugares de brote tenían que quedarse en su casa, recibían la comida, realmente después los controles, cuando se empezó a abrir el país, uno llegaba al aeropuerto, se tenía que quedar en un hotel del aeropuerto, le hacían 3 test durante el día y después test antes de salir y qué sé yo, pero bueno, ahora que se implementó un control más o menos con los viajeros que llegaban para evitar el ingreso de Delta, se vio que era efectivo. Así que si eso se hubiera implementado en la primera ola, tal vez se hubiera logrado, porque todo depende de la cantidad de casos que son las semillas, ¿no? Del brote. Si uno empieza con 1000 semillas, no es lo mismo que empezar con 2 semillas. Entonces, con Delta se pudo detectar rápidamente a los que llegaban con Delta y de alguna manera se lo pudo ir conteniendo. Vamos a ver hasta cuándo. Pero al principio, cuando no se quiso restringir la entrada de extranjeros ni nada, bueno, se inundó el país rápidamente con casos de coronavirus que pasaban por debajo del radar, y además no se sabía, también eso sumado a que la Organización Mundial de la Salud decía barbijos no, solamente las botas balísticos, los barbijos son para la gente que está infectada, o los cuidadores, bueno, fueron una suma de errores que realmente ayudaron a que todo esto se explotara, ¿no? Y ahora volvemos. Hay un comentario ahora en volvemos el otra chat vez al control. que dice, brillante Nora, un comentario del chat. Y está Juan Manuel Nava. Sí, hola Nora. Hola, ¿qué tal? Bien. Mira, yo estoy hablando desde Barcelona, para que lo sepas, soy médico también, pero estoy fuera. Igual hay cosas de la Argentina que se me escapan. Pero vos dijiste que te fiabas y que era una de las normas del periodismo científico en función de los artículos revisados por pares, es una manera de mejorar la calidad. Y bueno, evidentemente en el ámbito médico o científico, una vez que llega a una revista, digamos, ha pasado múltiples filtros éticos, metodológicos y históricos de cada investigador. Pero, a ver, la pregunta mía va, digamos, extrapolando esto al periodismo. Tú nombraste el decálogo de Eloy Martínez, pero vemos, digamos, como que hay muchísima diversidad
de formación y también incluso de uso del periodismo, ¿no? Entonces, la pregunta mía es un poco, ¿qué se hace o qué se puede hacer o cuál es la realidad, digamos, para mejorar eso? O sea, para que el decálogo se cumpla, supongamos, o para que mejorar, digamos, la calidad de la información. Tú hablaste de que, bueno, te exigieron que escribieras en blanco y negro cuando las cosas eran grises. No sé si nos puedes contar un poco el intríngulis interno, Y porque hemos hablado mucho, a veces se le echa la culpa al periodismo de lo malo, bueno, como también a la ciencia, o como, digamos, una cosa son los errores, otra cosa son los errores intencionados, ¿no? Errores ha habido muchos, digamos, errores por desconocimiento, pero por mala intención no, o por intenciones políticas encubiertas, yo creo que son más condenables, ¿no? No sé si puedes sí, hablar un no, poco. te cuento lo que hacemos nosotros. Nosotros en la Argentina tenemos una red argentina de periodismo científico que nuclea alrededor de 80 personas que nos dedicamos a estos temas, no todos en medios, algunos trabajan en universidades haciendo divulgación más que periodismo. Sabés que hay una pequeña diferencia, digamos, una cosa es divulgar lo que dice una universidad y otra cosa es hacer periodismo en un medio, porque una persona que divulga lo que dice la universidad jamás va a criticar lo que dice esa universidad o ese equipo de investigación. Nosotros como periodistas somos independientes y podemos realmente someter, digamos, auditar de alguna manera esas investigaciones, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? En esta red que nos reúne, inmediatamente en cuanto tuvimos el primer positivo de la Argentina, nos unimos en un grupo de WhatsApp y a lo largo de estos 18 meses estuvimos intercambiando números de teléfono, discutiendo los temas que eran discutibles, que eran controvertidos. Hoy mismo, con respecto a los anuncios que se hicieron, esta mañana se anunció que se levantaban una cantidad de restricciones en la Argentina desde el 1 de octubre. Inmediatamente en el grupo, ¿qué piensan de esto? ¿Les parece que o tal estudio se difundiendo de tal manera, pero me parece que no es, o tiene fallas de diseño, o no es sostenible lo que dice, o críticas? Bueno, todo eso lo discutimos sin fijarnos si éramos de un medio o del otro, si íbamos a tener la primicia o la otra. Realmente lo que prevaleció fue informar bien, y creo que eso es algo que creo que ninguna otra comunidad de periodistas lo hizo, no sé si podría haberlo hecho, pero en el caso de nosotros tenemos tan presente que no podemos equivocarnos, o que realmente una equivocación nuestra es grave, que nos importó menos tener una primicia, y de todas maneras todos pudimos trabajar, todos y todas, ¿no? Pudimos trabajar y cada uno de sus temas, y cuando había temas que nos convocaban a todos lo hicimos, pero y creo que eso elevó muchísimo el nivel de nuestras notas, porque y bajó muchísimo la posibilidad de errar, ¿no? Porque siempre cuando uno discute las cosas con 20 personas, que no todas opinan lo mismo, por supuesto uno tiene la decisión final, pero es rápidamente cuáles pueden ser las trampas o los pasos en falsos que se pueden cometer, y se abstiene, ¿no es cierto?, de dar a conocer algo que, por ejemplo, no está probado o no es seguro. O no es, y si yo tengo que mirar para atrás las notas que hice, creo que salvo lo que menciono de las botas balísticas, que es porque había dado esa indicación la Organización Mundial de la Salud, prácticamente no encuentro errores graves, ¿no? Al contrario, me congratulo es cierto que preferí siempre, como digo, perder una primicia antes de salir diciendo
cualquier cosa. De repente puede ser que personalmente ponía más énfasis en algún tema porque me parecía prometedor, pero nunca lo hice sin dejar de reflejar las críticas a las distintas posibilidades. Por ejemplo, la terapia con el suero hiperinmune que se desarrolló acá en la Argentina, o que eso generó una gran polémica sobre si era efectiva, si no era efectiva. En fin, todavía está ahí medio sin una decisión terminante. Después el suero de recuperados, que durante muchos meses se pensó que iba a ayudar, y finalmente no hay realmente evidencias de que ayude, o solo en ciertas etapas de los cuadros. Hubo estudios contradictorios, unos que dieron resultados positivos en países leves o en personas leves o moderadas. En fin, pero que durante mucho tiempo incluso el gobierno de la provincia de Buenos Aires tenía avisos en televisión pidiendo que se donara suero de recuperados, ¿no? Así que esos fueron los temas más difíciles, pero creo que de esa manera pudimos trabajar mejor. Ahora, claro, quienes se lanzan por la suya, si no tienen una red de contención, ni tienen una agenda con la cual consultar, es difícil a veces no equivocarse, ¿no? Hay dos personas que levantaron la mano, pero les pido que sean breves las preguntas porque Nora se tiene que ir. Y son... Bueno, yo quería preguntarte, Nora, una pregunta muy sencilla. Juancho, espera un momentito que yo quería terminar de preguntarle sobre, digamos, contestar su intervención. Yo entiendo, Nora, digamos, y creo que Carlos lo dijo al principio, la seriedad, y de alguna manera tú nos la has extendido al grupo, ¿no? Al grupo de periodistas científicos, pero digamos, desde la perspectiva de lo que podía ser intrusismo, o lo que podía ser, digamos, presiones de grupos editoriales o presiones de grupos políticos. ¿Se vive, digamos, en el ambiente pandémico eso o no? Sí. ¿Y cómo se combate? Políticos, comerciales, de todo tipo. O sea, las presiones existen siempre. Por eso está en la responsabilidad del periodista de escribir y ser fiel a su honestidad intelectual. Ahora, presiones siempre existen. Algunos se pliegan a las presiones, otros aprovechan, digamos, ciertas posiciones para medrar o lo que sea. Bueno, depende de cómo se practica la profesión. Vale, gracias. Es lo mismo que con los médicos. Vale, sí, en todos los ámbitos. Lo que pasa es que el ambiente periodístico está focalizado en menos medios, ¿no? Médicos está un poco más disperso. Pero bueno, sí, existen los líderes de opinión que también son presionables. Gracias. Bueno, yo me meto. Hay tres preguntas. Una era Pesteguía, otra era Juancho y Ernesto Rosenberg, que puso una pregunta en el chat. Y dejémosla libre a Nora porque se tiene que ir. Y bueno, Nora, estás libre de irte en cualquier momento. Y ya pero, tengo un minuto. Un minuto, bueno, a ver, no sé, en un minuto los comentarios o las preguntas. Yo paso porque ya Nora en su última intervención tocó los aspectos que yo le iba a preguntar. Muchas gracias, Nora. Juancho. No, al contrario. Juancho. Bueno, y no sé, Juancho no está. ¿Y Ernesto Rosenberg, querés hacer la pregunta? Tampoco. Bueno, entonces nos queda agradecer y despedirle a Nora. Bueno, les agradezco, les pido disculpas a todos por no poder quedarme así
sin límite, pero lamentablemente tengo otro compromiso a las 6 y tengo que entrar en otro Zoom. Así que, bueno, les mando un gran abrazo, muchas gracias por la invitación y de todas maneras, bueno, me pueden escribir, estoy a disposición. Te agradecemos. Pues No, muchas Nora, gracias. muchas gracias a vos y nada, brillante tu exposición y tu forma de encarar el trabajo. Así que bueno, un aplauso. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.